buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Economía Social, al canal de YouTube de Julio Hernández Astillero, a Economía Social. Les saluda su amiga Claudia Villegas en este 9 de julio con una entrevista que habíamos estado esperando desde hace algunos días. Vamos a platicar con el presidente de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, la CONDUCEF, con el presidente Óscar Rosado Jiménez. Vamos a hablar sobre la encuesta nacional sobre salud financiera, que desde mi perspectiva es uno de los instrumentos de información más avanzados que hemos logrado tener en esta administración. Ya está con nosotros Óscar Rosado, presidente de la CONDUCEF. Óscar, gracias por su tiempo, por su disposición para platicar con los amigos de Economía Social. Hola, Claudia. Muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, estamos ya hablando, difundiendo e informando sobre los contenidos de la primera encuesta nacional de salud financiera. Muchísimas gracias, presidente. Y se hace en el marco de los 25 años de la CONDUCEF, se hace cuando pues estamos a unos meses, semanas de que se presente la Semana de Educación Financiera, y cuando recordamos, presidente, que hablábamos sobre la necesidad de que se tomaran medidas hace un año, 2023, de alguna manera impedir que el sobreendeudamiento dañara a las familias mexicanas. Ha pasado un año, usted hablaba de la necesidad de regularlo, de normarlo, y ahora ya tenemos datos. Óscar, ya tenemos datos que nos hablan de lo grave. ¿Qué nos puede decir el presidente de la CONDUCEF sobre los grandes hallazgos y la importancia de estos datos? Tenemos lista una presentación. Gracias. Mira, Claudia, los datos básicamente están divididos en dos grandes bloques. La encuesta nacional de salud financiera fue levantada entre septiembre y octubre del 2023 en poco más de 20,000 hogares a lo largo y ancho del territorio nacional. Por lo tanto, es una encuesta nacional y el primer gran apartado es la salud y el bienestar financiero. ¿Cómo perciben las mexicanas, mexicanos la salud financiera? Y el segundo gran apartado de la encuesta es el estrés financiero, que es la contraparte, ¿no? O sea, es la enfermedad de no tener salud o bienestar financiero. En la parte de salud o bienestar financiero, el gran dato es que prácticamente la mitad de los mexicanos se perciben con buena salud financiera. Y la otra mitad se percibe con regular o mala salud financiera. Para poder llegar a esos datos, la salud financiera se construye en una serie de preguntas en estos más de 20,000 hogares que tienen que ver cómo ven las mexicanas, mexicanos el día con día. Ese día, cómo lo resuelven, si les alcanza para salir adelante en el día, la semana, la quincena, en sus gastos de la vida cotidiana y poder pagar, si es que tienen créditos, poder pagar capital más intereses. También dentro de ese estado de salud financiera, los indicadores miden si los mexicanos cuentan con alguna cantidad de dinero para cubrir una emergencia, si los mexicanos tienen alguna cantidad de dinero ahorrada, guardada en la formalidad o en la informalidad, o sea, dicho de paso, en un banco, en una institución financiera o debajo del colchón o dentro de una lata en la alacena. Esa es otra de las preguntas. Y otra pregunta es cómo perciben el futuro, cómo se ven en el futuro desde el punto de vista económico. Todas estas preguntas lo que hacen es construir un gran indicador de la salud financiera de las mexicanas y mexicanos. Da un dato y se construye un indicador, ahí son números, se sigue una metodología internacional, el dato llega a 52.4. Por cierto, es una cantidad que se asemeja a Corea del Sur, a Estados Unidos. En un indicador este indicador está del 1 al 100. Estamos pues dentro de los parámetros promedios de cómo perciben los ciudadanos de países miembros de la OCDE la salud financiera. Y también una mitad de los mexicanos no lo ven así, no se perciben así. También eso sucede en otros países de la OCDE. Aquí hay todo un tema que más adelante voy a aclarar de cuáles son las causas
de estar padeciendo estrés financiero, o sea, de no considerarse con salud financiera. Bueno, esa es la primera parte de la entrevista, ¿no? La salud financiera, si ahorran o no ahorran. La gran sorpresa es que el 52% de las mexicanas y mexicanos sí ahorran. Uh-huh. Ahorra, la mitad de ellos ahorra en la formalidad, en los bancos, la otra mitad, pues en su casa, debajo del colchón, o como te dije, en una lata, guardan dinero, unos billetes o monedas, o la combinación de ambos en una lata en la alacena o en el ropero, ¿no? Pero sí hay un mecanismo en el mexicano de apartar una cantidad de dinero, por modesta que sea, para prever que pudiera presentarse una emergencia, no dentro de un mes, mañana o pasado, ¿no? Hay datos también que hablan de que el mexicano y las mexicanas tienen en general, la mitad de ellos no les gusta deber. Esto sí, tengo aversión al crédito, pero a la mexicana, a los mexicanos no les gusta deber. Culturalmente tenemos un tema que rechaza el tema de endeudarse, de endrogarse, de enredarse. Tenemos hasta una connotación muy negativa a la toma de crédito. En fin, y les invito a que le echen un vistazo a toda esta primera parte de la encuesta, que nos da una serie de datos muy buenos para el gobierno, para el sistema financiero, para la academia, para los empresarios, para todo el mundo que simplemente quiera saber. Y la otra parte de la encuesta es conocer qué grado de estrés financiero padecen las mexicanas o los mexicanos. Estrés financiero se define básicamente de una manera muy sencilla como el estado de ansiedad, de angustia generado por la incertidumbre de tener muchas deudas o de no poder enfrentar lo que sigue, poder llegar al fin de semana o al fin de quincena, o tener muchas deudas simplemente que pagar y no poder hacerlas o estarlas incumpliendo. Todo eso se llama estrés financiero. Y los grados de estrés financiero son los que se ven en la pantalla. El 37% de los mexicanos manifiesta que se percibe tener alto grado de estrés financiero. Otro tercio, un 35%, percibe un grado de estrés financiero medio, y un 29%, otro tercio, en este caso un tercio menor, se percibe con poco o nada de estrés financiero. O sea, si te fijas, si hablamos de estrés financiero, estamos en 3 tercios, ¿no? Habría que ubicar en dónde está. La invitación a los que nos están viendo y escuchando es en dónde te ubicas, en cuál de estos 3 tercios te ubicas. O al revés, en qué parte de la mitad de la salud financiera te ubicas, ¿no? La mitad de los mexicanos que perciben que es buena, o la mitad de los que dicen que es regular tirando a mal. Entonces, estos son los niveles de estrés financiero. Y aquí el gran dato es lo que viene después, porque siempre se ha creído que el estrés financiero únicamente lo genera temas económicos. Eso no es del todo cierto, pero ahora con la encuesta queda demostrado, evidenciado, que si bien el estrés financiero, su primera causa o su causa principal es el desempleo, o sea, quien está desempleado no amerita mucha explicación entender que tiene problemas económicos, que vive angustiado y que vive en un problema de incertidumbre total. La segunda causa de estrés financiero lo es tener ingresos insuficientes. Técnicamente eso se llama precariedad laboral. También no amerita mucha explicación. Sí, vive con pocos ingresos, tiene ahí todo un tema para salir adelante en la semana y en la quincena, ¿no? Es el grupo de mexicanos que no llegan a fin de quincena o a fin de mes. Que ese dato también viene en la encuesta. Y lo viene dividido por género, por mujeres y hombres, y por edades. Bueno, pero el tercer tema es que se supone que si tienes empleo, que si tienes ingresos por arriba del ingreso promedio de cotización del IMSS, que son 17,000 pesos, que es una cantidad que estamos hablando de más de 2 veces del salario mínimo actual, que ha ido creciendo a lo largo de esta administración, pues se supone que debes estar en otro estatus. Otra premisa es que si tienes un nivel de educación alto, pues igual te debes de aprender a saber manejar mejor y a
a no tener problemas porque tienes un mayor grado de educación, puedes desenvolverte mejor y puedes obtener también un mejor empleo y más altos ingresos. Estas dos últimas premisas de que a mayor ingreso y mayor nivel educativo, menor estrés financiero, no son del todo ciertas. Y la encuesta es muy interesante, si podrían regresar al nivel de ingresos, que es el dato duro, muy duro de la encuesta. Ahí está. Si nos vamos, por ejemplo, a la segunda franja de columnas, que son los mexicanos que ganan, no, en la primera, perdón, en la primera están los mexicanos que ganan hasta 7,000 pesos, hasta un salario mínimo. Y entonces ahí el nivel de estrés financiero llega, que padecen los mexicanos, está al 41% de esa población que está con ingresos menores a 7,000 pesos. Si nos vamos a la siguiente columna, ya ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, el estrés financiero baja del 41 al 36, baja 5 puntos. Aquí responde a una lógica de que a mayor ingreso, menor estrés. Si nos vamos a la tercera, mexicanos que ganan entre 2 y 3 salarios mínimos, entonces hablamos de que sigue disminuyendo hasta el 28%. Ya son mexicanos que ganan más de 14,000 pesos y menos de 22,000 pesos. Entonces aquí ya el nivel de mexicanos que andan con estrés financiero baja al 28%, es notablemente menor a los que ganan menos que esas cantidades. Pero la sorpresa es que si nos vamos al siguiente rango, ya no sigue decreciendo el grado de estrés financiero. O sea, si ya vamos a un grupo de mexicanas y mexicanos que ganan entre 22,000 y hasta prácticamente 35, 36,000 pesos, de nuevo el estrés financiero, el porcentaje de mexicanos que padecen estrés financiero vuelve a crecer del 28 al 30. Y la sorpresa es mayor cuando nos vamos al grupo de mexicanos que ganan más de 35,000 pesos netos en la formalidad o en la informalidad. Este grupo de mexicanos, el número de mexicanas que padecen estrés financiero o mexicanos vuelve a crecer al 32%. De tal manera de que si te fijas con las columnas rojas podemos hacer una U, ¿no? Si te fijas con la columna roja podemos hacer la U. Queda demostrado que no necesariamente a mayor ingresos, menor estrés, que por el contrario, a veces en ocasiones un mayor ingreso significa que empieza a crecer el estrés financiero de nuevo. ¿Por qué sucede esto? Porque, insisto, el estrés financiero, la primera causa es desempleo, la segunda causa es ingresos insuficientes, pero la tercera causa ya no es económica, la tercera causa es conductual. La tercera causa tiene que ver con compras impulsivas, con consumo desmedido, con sobreendeudamiento, tiene que ver con vivir más allá de tus posibilidades reales, ¿no? Entonces, quien vive más allá de sus posibilidades, quien tiene un desorden en su manejo del dinero, quien tiene una mala relación de su gestión del dinero, ningún dinero le va a alcanzar. O sea, es más, es muy probable que a mayor ingreso quizá pueda tener mayores problemas, más sobreendeudamiento y más estrés financiero. También el dato que hay en la otra columna que habla del nivel de educación demuestra que sí, efectivamente, las mexicanos que tienen educación básica, primaria, secundaria, sí es alto el grado es alto el número de personas que viven con estrés financiero, ¿no? Los que no tienen escolaridad, el 33%, los que tienen educación básica, le hace primaria y secundaria, el 40%, y baja en los que tienen ya preparatoria, o sea, media superior, baja al 35%, y sigue, pero el nivel de los que de estrés financiero, de los que tienen educación superior es del 33%. Conclusión, sí es importante el nivel educativo, pero no es una garantía que tanto el nivel educativo alto como el nivel de ingreso alto te liberen del estrés financiero, porque, insisto, hay una tercera causa que ya no responde asuntos económicos ni financieros, sino que es un asunto conductual. No es un asunto
ya los que están ahí ya no es un asunto del bolsillo, es un asunto del corazón y de acá. Claro. Oscar, gracias por esta explicación tan clara de cómo puede convertirse, pues, como bien lo definías. Primero hablamos de la salud y luego del estrés, y sí hay un elemento de patología conductual, si me permites usar la palabra, que tiene que ver con un padecimiento, ¿no? Sin tratar de calificar, pero es un padecimiento que tiene que ver con hábitos, con conductas. Y me acuerdo que en alguna entrevista que realizamos, Oscar nos platicaba de si no te alcanza con poco, tampoco te va a alcanzar con mucho. La importancia de tener claro que necesitamos de alguna manera entender que los hábitos nos marcan una diferencia en la gestión de nuestros recursos. Yo quisiera preguntarte en este momento cómo el tema de la inflación también podría estar desatando estas conductas que afectan nuestra salud financiera, porque uno va al súper y no te alcanza. Y entonces sigues gastando y no razonas que hay cosas que en este momento quizás no debes comprar porque son muy caras, ¿no? Y otro ejemplo, Oscar, cuando te ofrecen una tarjeta de crédito y sabes que no la puedes tener, pero los bancos insisten porque es el momento de la competencia. ¿Cómo podemos utilizar toda esta información, Oscar? Pues mira, básicamente lo que demuestra la encuesta es que tanto la salud como su contraparte, el estrés financiero, son multifactoriales. O sea, no es la salud financiera se puede explicar por muchos factores. Ha aumentado el salario mínimo, ha aumentado los niveles de ingresos, el mercado interno está muy robusto, están fluyendo mucho dinero de remesas, se están llegando en los últimos 5 años muchísimo dinero de programas sociales. Entonces ahí hay muchísimos factores que hacen que la percepción del mexicano de salud financiera crezca. Del lado del estrés financiero también hay temas. O sea, uno de esos temas, ya lo citaste, es inflación. En los últimos 2 años sí, aunque poco, pero sí han aumentado las tasas que se cobran de interés. Ha aumentado la colocación de crédito, que el crédito por sí no es malo. O sea, tener una tarjeta de crédito, tener acceso a una institución crediticia no es bueno. Lo que puede ser malo es ir más allá de lo que es tu capacidad de pago. Entonces, tanto la salud como el estrés son multifactoriales. Y lo que esta encuesta agrega a lo que ya sabíamos o ya se había venido diciendo por investigación o por la encuesta de inclusión financiera, lo que sí viene a agregar esta encuesta, que no estaba en el mapa, es que hay un tema conductual, que hay un tema que tiene que ver con emociones, con malos hábitos de consumo, con un consumo exacerbado y más allá de tus posibilidades económicas que hace que te sobreendeudes. ¿Cuál es la capacidad máxima de endeudamiento para una persona? Básicamente el 35%. Un mexicano que gana 10,000 pesos, una mexicana que tiene ingresos en la formalidad o en la informalidad por 10,000 pesos netos al mes, la cantidad máxima que puede pagar de capital e intereses son 3,500 pesos. Es muy fácil calcularlo. Si algún mexicano gana 12,780 pesos al mes, que multiplique esa cantidad por 0.35 y eso le va a dar su capacidad máxima de pago. Esa capacidad máxima de pago obviamente la puede multiplicar a su vez por 10 o por 12 y le va a dar la posibilidad de cuánto puede pedir prestado en un año. Entonces, es relativamente sencillo. Si te pasas de estas dos operaciones, si estás fuera de esos parámetros, indiscutiblemente que vas a tener estrés financiero. Y la encuesta también revela algo muy, muy importante, Claudia. ¿Cuáles son los efectos físicos del estrés financiero?
dolor de cabeza, gastritis, colitis, aumento en la presión arterial, insomnio, mala relación con tu entorno social. El estrés financiero puede generar hasta violencia intrafamiliar. El estrés financiero no lo dicen los códigos civiles, pero quizás es una de las causas de divorcio o de separación de muchas parejas. Claro, Oscar, porque dicen que cuando la precariedad entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Esa es una frase muy conocida. Oscar, citando a Daniel Kahneman y su teoría ruido, que habla sobre estas fallas en el juicio humano que son difíciles de detectar ante prejuicios, ante estímulos, ante conductas, ante hábitos. Quisiera, si nos pudieras platicar, qué importante es que la Conducef tenga esta información y si ya han platicado con los bancos, Oscar, porque tener esta información creo que sí le puede dar a la banca, pues, incentivos para que no desate a veces estas promociones. Tengo un dato, el número de tarjetas de crédito pasó de 31.7 en julio-septiembre de 2023 a 38.7 de enero a marzo de 2024, Oscar. Un crecimiento que, como bien explicas, tiene que ver con el buen ambiente económico, el mercado interno creciendo, la mayor disponibilidad de recursos. El salario mínimo pasó de 50 a 250 pesos, Oscar, pero van a platicar con la banca para que tomen en cuenta esta información. En la época de Mira, es muy importante que estos datos sean utilizados por todo el mundo. La primera persona que los debe reflexionar y utilizar somos los individuos, las personas. El segundo grupo son las familias. Hay datos en la encuesta que hablan de que las niñas y niños que cuando lo son, se les habla del tema del manejo del dinero, cuando son adultos padecen menos estrés financiero. Eso lo demuestra la encuesta, ¿eh? Esto era una presunción. Ahora es un dato sólido y duro que viene en la encuesta. Aquí hay información muy interesante para las instituciones financieras, los bancos y las SOFIPOS y las SOFOMES, porque, por ejemplo, la capacidad de pago que tienen en promedio las mexicanas y mexicanos anda en 2,700 pesos mensuales. Pero si te vas a lo que le llamamos las tripas de la encuesta, si te sumerges en la encuesta, te puedes encontrar que obviamente ese es el promedio, pero hay mexicanos que andan en 4,000, en 5,000, en 6,000, en más, y en la encuesta te puede decir en qué entidad federativa, si son mujeres, si son hombres, si pertenecen al grupo de los millennials, si son centennials, millennials, si son ya del grupo al que yo pertenezco, los baby boomers, o dicho de otra manera para que me entiendan, ya mayores de 50 años de edad. En fin, ahí hay datos muy interesantes que pueden ser insumos para las áreas de riesgo de los bancos, para las áreas que miden la calidad de riesgo para otorgar crédito a determinadas partes de la población. Y también saber hasta dónde resisten, ¿no? Eso la encuesta también te lo refleja. Es una encuesta nacional, no llega a nivel municipal, está nada más hasta nivel estatal, pero está a nivel estado, por edades, por género, y te puede dar pistas, ¿no? Yo insisto, también el tema del buen manejo de las finanzas personales es una responsabilidad del Estado. Tiene que haber educación financiera en la primaria, en la secundaria, y también un llamado a las universidades públicas que son autónomas para que dentro de su currícula, dentro de las materias que dan obligatoriamente en los primeros semestres, enseñen finanzas personales a las muchachas y a los muchachos, sin importar que estudien veterinaria, ingeniería, medicina, contabilidad o administración. O sea, este es un tema de todas y de todos. Nadie puede evitar el tema del manejo del dinero y desafortunadamente no se habla de esto cuando eres niño. Entonces, resumiendo, aquí hay datos para las personas, para las familias,
para el Estado, que tiene que desarrollar políticas públicas. Hay datos para el sistema financiero. También hay datos para los empresarios. Yo haría un llamado a los empresarios para que midan la salud financiera de sus colaboradores. No vaya a ser que exista un factor que esté allá adentro generando estrés, angustia, ansiedad y, por lo tanto, generando bajo rendimiento, disminución en la productividad y que afecte la rentabilidad de las empresas medianas, pequeñas y grandes. En resumen, la salud financiera es todo un tema del que no se hablaba, del que no se decía, del que preferían muchos ocultarlo, pero es mejor hablar de que existe un grupo de mexicanos, mexicanas con salud financiera robusta y hay otro grupo, la otra mitad, que no están teniendo una buena salud financiera y que hay acciones de los individuos, de las familias, del Estado, del sistema financiero, de los empresarios que se tienen que llevar adelante para finalmente que el mexicano tenga bienestar financiero. El bienestar en general de una persona tiene tres bases: salud física, salud mental y salud financiera. Muchísimas gracias al presidente de la Conducef, Óscar Rosado. Nos ha regalado 30 minutos de una gran explicación de esta encuesta, no solamente desde los números, Óscar, sino también desde tras bambalinas, qué está pasando con la sociedad mexicana. Yo quisiera, Óscar, leerte algunos de los comentarios de toda la audiencia que nos dicen que este es un gran tema, que están muy contentos de poder escuchar a la Conducef. Y me gustaría mucho, Óscar, si nos puedes invitar a que vayamos con los niños. Está ahorita la Feria de las Afores, que es un tema de la CONSAR, pero ya viene la Semana de Educación Financiera, que es un gran evento en donde va a estar todo el equipo de la Conducef y me parece que es un gran momento para ir con la familia y poder aprender precisamente de este tema de educación financiera. Sí, la Semana Nacional de Educación Financiera va a ser del 5 al 8 de septiembre. Va a ser en el Monumento a la Revolución en la Plaza de la República. Por supuesto, para los que viven en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, pues será relativamente sencillo llegar porque es un lugar perfectamente comunicado, pero para las mexicanas y mexicanos que viven fuera de esta gran metrópoli, también vamos a tener una plataforma virtual desde el 2 de septiembre hasta el 31 de diciembre, donde va a estar disponible la versión, un símil de la versión presencial, que va a estar en el Monumento a la Revolución. Va a haber un símil del 2 de septiembre al 31 de diciembre en una plataforma digital con información, con la participación de más de 40 instituciones financieras. Es un evento de verdad, amigos, amigas de economía social, que no se pueden perder. Necesitamos aprender y tenemos por primera vez una presidencia de la Conducef preocupada por estos factores conductuales, emocionales, de salud física que impactan nuestra educación financiera. Tuvimos, Óscar, una generación muy afectada por todo el tema de la crisis bancaria, que perdimos, en muchas familias perdieron casas, perdieron patrimonios, y quizás por eso, la última pregunta, Óscar, quizás por eso a muchos mexicanos no les gusta endeudarse, pero endeudarse también es bueno cuando tienes proyectos, cuando tienes un objetivo, cuando aprendes a manejar el endeudamiento y tener un buen historial crediticio. A partir de tu tarjeta de crédito, soñar con tener un crédito hipotecario, Óscar. Sí, o sea, para poder adquirir un auto y sobre todo una casa, que es el bien más importante que puede tener una persona en la vida, pues se tiene que tomar crédito hipotecario, ¿no? Es raro el mexicano que lo puede comprar con sus recursos. Entonces, sí, el crédito es bueno, pero hay que tener claro hasta dónde poder llegar. Cuando se trata de crédito hipotecario, podemos ir hasta un 40% de nuestro ingreso, porque por dos razones. Una, porque vas a dejar de pagar renta, y la otra es porque obviamente el estar pagando el crédito de una casa motivacionalmente, conductualmente, es muy diferente y muy motivador a estar pagando una tarjeta de crédito a meses sin intereses. Les recuerdo, aquí hay un tema conductual muy fuerte, no todo es económico. Hay
La economía conductual, ya citaste a un autor clásico, Daniel Kahneman, es uno de los referentes que han hecho que este tema se mueva. No tan solo con el tema de la educación financiera y las finanzas personales, se está moviendo la economía conductual, está moviendo, y las ciencias del comportamiento están moviendo políticas públicas en materia de salud, políticas públicas en materia de educación pública, políticas públicas en materia de impuestos, se les llama educación contributiva. También, por supuesto, están moviendo temas en educación financiera o en el manejo de las finanzas personales. Hay toda una revolución que tiene que ver con una inmensa plataformas y bases de datos que pueden ser utilizadas para el bien de las personas. También hay un riesgo, que con esta información se tergiverse, se quiera manipular a las personas. Pero pues aquí está este tema, y son de los grandes retos que vienen para el futuro inmediato, que ya llegó. Muchísimas gracias al presidente de la Conducef, Óscar Rosado, por esta entrevista, por esta conversación. Querido Óscar, vamos a estar pendientes de la Semana de Educación Financiera y de todo el trabajo que realiza el gran equipo de la Conducef. Muchas gracias por esta conversación. Muy buenas noches. El presidente de la Conducef, Óscar Rosado. Y siguen las buenas noticias en economía social. Ya está con nosotros, está ya conectándose el maestro Yanko Abundis. Yanko, que es uno de los hombres que más conoce de este tema, Yanko, de las finanzas personales, de la educación financiera. Gracias por estar aquí, Yanko. Claudia, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, aquí emocionados platicando con Óscar Rosado, querido Yanko, porque hablábamos de la encuesta nacional sobre salud financiera y quisimos invitarte para que no se enfríe el tema y hablar un poco qué nos está pasando con las tarjetas de crédito, Yanko. Están pasando de 31.7 millones a 38.7 millones en enero-marzo de 2024. Creo que el nivel de endeudamiento está aumentando y necesitamos urgentemente que nos digas qué podemos hacer, porque las tasas de interés no bajan. Tenemos ya un tema con inflación, estamos preocupados por las tarjetas de crédito. ¿Qué nos dirías desde saber gastar y todo? Mira, mi querida Claudia, voy a empezar por el final. Gracias. Te voy a dar la conclusión de una vez. La solución. No, la conclusión del programa de hoy. Ah, muy bien. Te estoy diciendo que voy a empezar por el final. Sí. Y dice por ahí, a mí me gusta, y durante ya vamos a cumplir 27 años con saber gastar. Creo que tú no habías nacido, Claudia, ya estábamos en el tema de esto, de educación financiera, y pues nosotros hablamos de finanzas, de economía, de dinero, y dentro de eso también de finanzas personales. Y algo muy importante es que nosotros tratamos de poner en el suelo, a ras de piso, todos los conceptos que tienen que ver con el mundo económico y financiero. Entonces te digo que voy a empezar por el final porque hay un refrán, diario los utilizo, algunos propios y la mayoría pues que son de sabiduría popular y de grandes personalidades de la historia. Y que es muy mexicano y que seguramente te suena, Claudia, dice: yo soy risueño y me hacen cosquillas. ¿Sí lo conoces, no? Sí, claro, la niña es risueña y le haces cosquillas, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el arroz y con la salud financiera y con la encuesta y con Óscar y contigo y con... Es muy sencillo, Claudia. Hablaba Óscar, mencionabas tú a Kahneman y todo esto. Bueno, el ser humano es un componente muy intrincado, con toda la inteligencia artificial y con todos los avances y la neurociencia. Todavía hay muchas cosas por descubrir. Y que yo confío plenamente en Dios de ya no estar en este mundo si es que algún día suplen al ser humano. Yo creo que no. Pero si algún día lo logran, bendito sea Dios, yo ya no voy a estar aquí. ¿Qué te quiero decir? Que tenemos una parte racional, decía Aristóteles, ¿no? Que el ser humano es el animal más racional, más político y más mimético. Algún día hablaremos de político y mimético, hoy hablaremos de racional.
Y eso decía Aristóteles, no estoy tan seguro de que sea cierto, de que seamos tan racionales, porque somos muy viscerales, Claudia, somos muy de la tripa, somos muy de la emoción, y en particular con la educación mexicana, con este folclore, con este sabor que tenemos, sabor, sabroso, sabe muy rico, ¿no? Pero tiene sus defectos. Y el problema es que, pues, cuando le doy rienda suelta al instinto y cuando la parte emocional le gana a la parte racional, cuando la parte, yo hago un análisis en mis presentaciones y digo, ¿con qué decides? ¿Tú con qué decides tu vida, Claudia? Y entonces yo recurro a clases de anatomía y empiezo por la cabeza. En la cabeza que tienes neuronas. Si tú eres una persona en materia de dinero, Claudia, que solo decide con la cabeza, solo con las neuronas, queridísima Claudia, eres una tipa muy aburrida. Completamente aburrida. No quieres gastar en nada, todo lo piensas 40 veces. Cuando ya decides comprar la sopa, pues ya se enfrió la sopa, ya no quieres sopa. Qué feo vivir así. Pero si tú eres de las personas, vámonos abajo en la anatomía. Sí soy. Ya empecé por la cabeza. Vámonos para abajo. Si tú eres de las personas que deciden con el corazón, Claudia, que dices, no, es que mira, te quiero como un hermano, de verdad, y donde comen 4, comen 100, tú no te preocupes, y Dios proveerá. Cuidado, porque, pues sí, vas a disfrutar mucho, vas a gastar mucho, pero vas a sufrir a la hora de pagar, ¿no? Vamos a seguir bajando en la anatomía humana, mi querida Claudia. Seguimos del corazoncito con la barriga, con la panza, con las tripas. Si tú decides de manera visceral, qué barbaridad. Creo que no hay que explicar mucho, ¿verdad? Toda la gente que ve tu programa, pues lo sabe perfectamente bien. Quien decide con rabieta, quien decide con enojo, quien decide con reacción. El que se enoja pierde y pierde dinero. Literal. Quien decide con esa rabieta, pues va a decidir mal en temas de dinero y va a meter la pata cada 5 segundos. Sigamos bajando y ya mero terminamos, no te preocupes, Claudia. Después de las barriguitas y las tripas, pues siguen las hormonas, ¿no? Y, caray, si tú eres de las personas que decide hormonalmente, pues tu vida tiene grandes dificultades y no nada más económicas. Y al final, hasta abajo, lo que nos sostiene, pues son las patas. Y quienes deciden con las de abajo, pues por vida de Dios. Es muy intrincado, Claudia, todo esto que estudian los neurocientíficos, porque claro, hay que tomar neuronas, también el corazoncito, un poco de tripa no hace mal, que la hormona se divierta también está padre, ¿no? Y bueno, de repente meter la pata, todos metemos la pata, yo que soy experto en esto de toda mi vida, pues de repente hago burrada y media, ¿no? Pero es normal, pues soy un ser humano, no soy robot, afortunadamente, ¿sí? Me voy a regresar, Claudia, a la niña cosquilluda. Tú me dices, ¿por qué se alteró? ¿Por qué subió? Claudia, fíjate que cuando yo era niño, hace muchos años, porque aunque ustedes no lo crean, yo fui niño, no nací así de viejo, pues resulta que había 2 tarjetas de crédito bancarias. 2. ¿Ok? Y un poco después, de hecho la primera tarjeta bancaria nace en 68, año olímpico, año de Tlatelolco, año que no se olvida, ¿sí? La primera bancaria, ya había unas gringas que estaban, que todavía una de ellas se conserva, que es muy famosa, en nuestro país, ¿sí? Pero bancarias mexicanas, México, aquí, empiezan en 68. Cuando yo en los 70 estaba en la primaria, había 2 tarjetas y luego salió una tercera emisora de tarjetas que agrupaba a bancos chiquitos. Y entonces durante muchos años eran el banco A, el banco B y el C, que agrupaba a varios bancos. Yo te pregunto, Claudia Villegas, ¿cuántos emisores de tarjetas hay hoy? Uy, pues 1,000 millones. Cantidad. Todas las semanas salen fintechs, porque sí. Ahora es bastante sencillo, que no barato, sencillo sí, barato no, convertirse en emisor de tarjeta. Yo mañana, ¿no? Me siento contigo, echamos un cafecito, ¿no? Somos grandes amigos, nos agarramos del brazo, ¿no? Y ahora los hacemos socios y decimos, vamos a poner una tarjeta en el mercado que se llame Claudia y Yanco. Y la proponemos y ya y nos la autorizan y la lanzamos.
y sacamos promoción y que te regresan dinero y que te pagan y que te hacen y que te vuelven y que te tornan y que te dan líneas de crédito gigantes y como 800 meses para pagar y adicionalmente pues nada más la pides, le das clic aquí y te llega en 3 minutos a la casa, te toca, en tu caso, un chamacón súper guapo que te la entrega, en mi caso una chamacona que me... No, bueno, qué barbaridad, qué felicidad, eso es inauditamente feliz, Claudia. Sí, directo acá, o acá, o dónde, o en el estómago. 300 millones, 300 millones de tarjetas, Claudia. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Es muy simple. ¿A quién le dan pan que llore? Regreso a mis refranes que tanto me gustan. ¿A quién le dan pan que llore? Yo te doy una tarjeta con harta facilidad, porque fíjate, en 2009 el Banco de México, y esta fue una instancia de saber gastar. Yo estuve friegue y friegue y friegue y friegue de, oigan, tengan cuidado, no permitan eso, porque lo que sucedía, Claudia, es que, fíjate, te voy a dar un dato bien importante. Que hoy es gran amiga mía, gran querida, fraterna amiga mía, pero fue mi asistente un buen tiempo, unos buenos años, fue mi asistente, ¿sí? Elvirita, te mando un beso. Bueno, pues ella, pues tenía sueldo de asistente, Claudia, y era un sueldo, pues era un buen sueldo, pero era de asistente, Claudia, no era de gerente, ni de subdirectora, ni de directora, no, de asistente. ¿Cuántas tarjetas tenía? Tenía 2 y es una mujer muy ordenada. Pero te voy a decir cuál es el problema, ¿sí? El problema es que hasta 2009, que yo estuve friegue y friegue para que hicieran cambios, las líneas de crédito las aumentaban indiscriminadamente. No te preguntaba, nada más te llegaba una carta y te decía, señorita Claudia Villegas, usted por ser la mujer más guapa, inteligente y sensacional del planeta, tiene derecho a que le subamos a 350,000 pesos. No, bueno, Claudia se ponía feliz y decía, de verdad, qué bueno que me reconocen. Además me dijeron guapa, me dijeron inteligente y reconocieron que yo soy una persona muy valiosa y por lo tanto me subieron la línea de crédito. Directo al ego. Maravilloso. Hasta que el Banco de México dice, no, maestro, no. O sea, no lo puedes hacer. Porque mi querida amiga, hoy amiga, ¿sí? En ese momento era colaboradora, pues tenía líneas de crédito por 1,000 millones. Completamente dispar con el tema del salario. A ver, Claudia, ¿cuánto ganas ahorita? Tú, Claudia Villegas, en este momento, 12,000 pesos. No puedes tener líneas de crédito de 100,000, Claudia, no puedes. No. O sea, es irracional que las tengas. ¿Sí? Pero tú te dedicas a otra cosa, Claudia. Tú a lo mejor eres bióloga o a lo mejor tienes una lonchería. No manejas estos conceptos con facilidad. Y entonces nuevamente dices, pues 100,000 pesos, pues viene, maestro, órale va. Banco de México lo tapa en 2009. Y rápidamente la banca mexicana pues encontró la forma. Un ratito, con unos mesecitos, a lo mejor un año, ¿no? Pues sí, como que dijeron, híjole, ya nos hicieron manita de puerco, pues ya ni modo. Pero rápidamente lo encontraron. Y además ayudó la tecnología porque adicionalmente empezaron las redes sociales. Todo se conjuntó, Claudia. ¿Sí? Y entonces, ahí voy de nuevo. Ya no era una carta avisándote. Querida Claudia, inteligente, guapa y simpática, ya te la regalamos la nueva línea de crédito. Ahora ya no te decían eso. Ahora te decían, nuevamente, lo de querida Claudia, guapa, inteligente, simpática, eso no ha cambiado, ¿no? Nada más te dicen, fíjate que creemos, pensamos, suponemos que tú necesitas más línea de crédito. Sí. Entonces, nada más contesta, sí, acepto. Y Claudia, porque le dijeron que era la más guapa, la más inteligente y la más simpática, dijo, pues sí. Y la gente pone sí y le pone enviar, Claudia. Y adicionalmente hoy tenemos 325,000 fintechs, 325,000 no sé qué, y hoy tenemos pues muchas tarjetas que son fáciles, y hoy tenemos una gama impresionantemente grande que nos bombardea a diario, con promociones, ojo, que algunas son falsas. ¿Sí? Sí. Que algunas te dicen, mira, yo te voy a devolver, lo acabo de hacer porque, déjame, te presumo, Claudia, que la semana pasada finalmente decidí entrar yo a redes sociales, yo personalmente con mi persona, ¿no? En TikTok, ojalá me sigan, ¿no? Porque claro que sí, empezar, no lo vamos a perder. Espero aguantar y que me aguanten, sobre todo, ¿no? Va a ser un éxito
éxito, Yanko. Gracias, querida Claudia. Y uno de los primeros TikToks que grabé fue ese, ¿no? Donde le decía, a ver, maestro, tú me dices que me vas a devolver dinero, el 5, el 10, el 15, el 20, el 50%, y me choca que lo digan en inglés, pero pues ni modo, así lo hacen, el cashback famoso, ¿no? Y yo les digo, a ver, maestro, si al comercio le cobras el 2 o el 3, ¿de dónde sacas el 12? ¿De dónde sacas el 20? ¿De dónde? Claro, claro. ¿No? Entonces, bueno, y lástima que ya no está Oscar, ¿no? Pero se lo voy a plantear pronto, porque la autoridad tiene que voltear y decir, maestro, eso, o sea, eso no existe, ¿sí? Yo me metí a una de estas, porque hay como 300, bueno, de hecho me metí a 4, ¿sí? Pero en particular a una, buscando sus términos y condiciones que me dijeran y aclararan de dónde salía el dinero, cómo lo devolvían, y no viene, ¿sí? Y entonces dije, no, pues a lo mejor ya no entendí y me voy a retirar porque ya estoy muy burro. Regreso a lo que me preguntas, Claudia. ¿Qué ha pasado? Muy fácil, que hoy te las dan con más facilidad, mucha mayor facilidad, así de fácil. Y entonces tienes tu cartera llena de tarjetas con distintos colores, sabores, promociones, y ahí te va otro refrán muy mexicano, ¿sí? Que bueno, tiene origen en la Biblia, pero que ya lo tropicalizamos a nuestro sabor azteca, que dicen, la carne es débil, ¿no? ¿Has escuchado también eso, mi querida Claudia? Y bueno, creo que todos tenemos carne débil porque de repente metemos la pata, ¿no? Y pues a la hora que yo tengo muchas posibilidades, que yo tengo 2, 3, 5, 6, 10, que yo tengo líneas de crédito por 300,000 cuando gano 15,000, pues entonces se me hace una desgraciadez no invitar a mi mujer a cenar este viernes, ¿no? ¿Qué codo, qué bárbaro? Pues tienes tarjetas. Eso es lo que ha pasado, Claudia. Me extendí un poco, discúlpame la respuesta, pero eso es lo que ha ocurrido. Por eso, en la encuesta nacional, y esto de salud financiera, era de esperarse, Claudia. Era de esperarse. Claro, era de esperarse que tuviéramos este resultado. Por eso yo le preguntaba a Yanko, y de verdad creo que la autoridad tiene que platicar con la banca, que deben tomar en cuenta estos datos para dejar de generar algoritmos, promociones que estén fomentando esta situación. Ya tienen los datos, Yanko. Ya no hay pretexto. Ya tienen los datos. Ya saben qué está pasando. Pero no importa, Claudia. No importa porque el mercado es completamente libre, ¿sí? Entonces, sí, yo lo platicaré con Oscar en su momento, ¿no? Lo platicaré con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, lo platicaré con el nuevo gobierno, ahora que tomen posesión, diputados, senadores, en las comisiones correspondientes, lo platicaré. Pero en un mercado de libre competencia, Claudia, esto no es tan sencillo, ¿sí? Entonces... ¿Por qué no, Yanko? A ver, perdón que te interrumpa. No es tan sencillo. Hay libre competencia. Ajá. Pero también se debería observar como lo hace Profeco o como lo hace Banco de México. También podría. Banco de México es el regulador. Esta campaña es engañosa porque Profeco no lo va a hacer. Profeco no se va a meter. Profeco, no está en la cachucha de Profeco el tema financiero, salvo lo de tarjetas departamentales, que eso es un grave error, que nunca he entendido, que también lo he discutido con directores, presidentes de Profeco y del gobierno, pero en fin, no me desvío. El caso es que no es tema de Profeco, esto en particular es un tema de Conducef y es un tema de la autoridad hacendaria y del Banco de México. Pero te voy a decir por qué es difícil. Es muy difícil porque no sucede como hasta 2009, en donde nada más te avisaban, Claudia. Hoy lo que ocurre es que, siguiendo con refranes, no me gusta mucho decirlo, y es un poco salvaje, pero esa es la realidad. Cada quien se entierra su puñal, Claudia. Entonces, los bancos, las instituciones, a la hora que yo dedicado a educación financiera, voy y les digo, oye, maestro, ya ni la friegas, ¿no? Y ellos dicen, yo no tengo la culpa. Yo no soy responsable. Fue Claudia la que aceptó, fue Yanko el que aceptó. ¿Sí? Y te voy a decir algo. Y esto hay que leerlo muy bien, Claudia. En cuestiones de la encuesta de salud. ¿Sí? Porque si tú revisas, y tú sabes mucho de esto porque conoces perfectamente bien el tema periodístico, particularmente en la cuestión financiera, yo te pregunto, Claudia, ¿cómo está el índice de morosidad?
Sí, estaba antes en niveles del 3, debe estar ya 6, 7. Sí está aumentando, Yanko. Sí. Sí, Okay. la cartera vencida está aumentando. Por eso yo estoy preocupada. Realmente creo que tenemos que, como periodistas y divulgadores de información, sí, de verdad tenemos que platicar con la audiencia. Mira, Claudia, el índice de morosidad está controlado. Más allá de las cifras, si es el 3 o es el 6, si es el 1,5 o si es el 4, eso no es tan relevante. Finalmente es un número y es frío. Lo que yo te quiero decir, y esto yo soy matemático, lo conozco, diario me ensucio con números, así me ensucio con números. Haz de cuenta que un panadero con harina y con eso, yo con números. Todo el día, todos los días, hasta cuando me baño, estoy pensando en números. Y bueno, yo analizando esto, Claudia, ¿sí? Yo lo que digo está bajo control. Y si está bajo control, ¿qué te preocupa? ¿Qué te preocupa a ti, dueño de la tarjeta, emisor? ¿Sí? No, pues está generando una descapitalización, o sea, está bajo control, pero ¿qué estás haciendo con tus recursos? A ver, explícame eso porque no lo capté bien. A ver, una persona que tiene 3 tarjetas de crédito y que las va pagando y que las va financiando porque no quiere quedar mal en su buró, pues está dejando el dinero para el consumo, ¿no? Igual podría tenerlo para otro proyecto. Sí, a ver, ya te entendí. No, pero yo no me refiero a que está controlado por las personas. Está controlado por quienes ganan el dinero de las personas. ¿Sí? Ah, claro, por el algoritmo, por Es correcto. los bancos. Exactamente eso, ¿no? Es lo que te quería decir. Entonces, claro. Mientras no venga un foco rojo en ese algoritmo, Claudia, no tiene necesidad de hacer nada. ¿A qué quiero llegar con todo esto? No le quito responsabilidad, porque no culpa. La palabra correcta no es culpa, Claudia. ¿Sí? Es responsabilidad. La responsabilidad no se la quito a la banca, no se la quito al gobierno, la responsabilidad no se la quito a las nuevas empresas. ¿Tú tienes idea cuántas fintechs hay, Claudia? Ni idea, Más de Yanko. 100. No tengo ese dato, pero deben ser como 40, 50, ¿no? Más de 100, más de 100. Sí. Es una barbaridad, Claudia. Y lo que dije al principio, pues te enamoran, ¿no? Te bajan el cielo las estrellas, te pintan promociones, muchas de ellas no ciertas, etcétera, etcétera. Y como la carne es débil, pues yo voy, ¿no? Además me la encuentro en la esquina de mi casa, debajo de el tapete, ¿no? De la entrada del departamento. Pues ahí me las encuentro y bueno. El tema es que mientras estos algoritmos, y que muchas veces no son algoritmos, son seres humanos como tú y como yo que revisan y dicen, a ver, ¿cómo está mi IMOR? Así se llama, índice de morosidad, en términos técnicos, en el sector se llama IMOR. Cuando yo reviso el IMOR, digo, no, estoy bien. ¿Sí? El problema es que es exagerada la oferta, Claudia. Ese es el problema. ¿Van a regular que ya no haya más competidores? Pues eso está en contra de la libre competencia. ¿A qué quiero llegar, Claudia? Sin quitarle responsabilidad, para nada, sin quitarle responsabilidad a la banca, sin quitarle responsabilidad al gobierno y a todos los demás. El responsable final soy yo. Esa es la conclusión. Entonces, claro. Yo lo que te digo, justo lo que tú mencionabas hace un minuto, revisa, ten una fórmula muy fácil que a mí no me falla. Nunca me ha fallado ni a la gente que está a mi alrededor. ¿Cuánto ganas, Claudia? 15,000. Tú puedes tener líneas de crédito 4 veces multiplicado por 15,000. No más. No más. Y eso nunca, jamás te va a matar financieramente en temas de crédito. Muy fácil. Ganas 10 por 4 son 40. Si tienes 45, 50, 60, 80, te vas a meter en problemas. Los demás quieren que tengas 1,000, pero no debes tenerlo, Claudia. Claro. Querido Yanko Abundis, de verdad no sabes cómo te admiro desde hace muchos años. Para mí es un honor que hayas podido platicar hoy con nosotros. Quiero volverte a invitar. Yo sé que tu agenda es complicada, pero ojalá regreses. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero te seguimos en todas tus redes, ahora en TikTok, en Saber Gastar, porque es de verdad un privilegio escucharte con estos temas que nos hacen tanta falta, querido Yanko. Te mando un abrazo, querida Claudia. Gracias por la invitación y aquí estoy a la orden. Muchas gracias, querido Yanko. Qué lástima que se nos acabó el tiempo. Saludos a todos, amigos. Voy a guardar los comentarios y les juro
que para la próxima emisión de Economía Social los voy a saludar a todos, Lolita, Javier, Juan, Alicia, Alda, Gutiérrez. Creo que tenemos que seguir hablando de finanzas personales y sí, impacta en nuestra salud física. Les mando un abrazo, gracias Juanma. Quédense por favor con el maestro Julio Hernández en las charlas astilladas. Buenas noches.